Bienvenidos a este reportaje especial. Soy Karen Ignacio Serna, integrante del Grupo 7 de la experiencia curricular Cátedra Vallejo. Les invito hoy a sumergirse en las profundidades del cuento Cera del autor César Abraham Vallejo Mendoza para descubrir un tema universal, la lucha contra el azar. El cuento Cera de César Vallejo se centra en la obsesión humana por controlar el azar y la fragilidad del ser humano. Charlie, el protagonista, intenta manipular los dados simbolizando los esfuerzos por dominar lo impredecible. Pero cuando aparece otro personaje, queda claro que hay cosas que no podemos dominar y que somos vulnerables. En este reportaje, yo, Hernán Velázquez Wilson Omar, mi equipo, exploramos cómo la obsesión por dominar la suerte en Cera simboliza una lucha compulsiva del ser humano contra su propia vulnerabilidad ante lo impredecible. Escrita en 1923, Cera nos transporta al Perú a inicios del siglo XX, donde se sitúa en un contexto de profunda desigualdad y transformación cultural. Vallejo, un maestro en explorar las márgenes de la sociedad, nos sumerge en los barrios oscuros de Lima, donde lo informal y el juego clandestino son protagonistas. El cuento nos narra la obsesión de Chale, un jugador chino que quiere dominar el azar, manipulando dados de mármol, símbolos del poder y la manipulación. Pero ¿hasta qué punto puede ser el ser humano controlar su destino? ¿No es acaso esa necesidad de dominio una manifestación de una obsesión compulsiva por encontrar seguridad en lo incierto? Aunque Chale ejerce un control inicial sobre la suerte, la irrupción de un misterioso desconocido desafía su poder, revelando los límites del destino y la fragilidad humana. Nuestra tesis en que César Vallejo explora la relación entre el azar y la condición humana, argumentando que la búsqueda de control sobre lo incierto es una ilusión que revela la vulnerabilidad y la fragilidad de la existencia humana. Nuestro propósito es analizar cómo la obsesión por dominar la suerte en Cera simboliza la lucha compulsiva del ser humano contra su propia fragilidad ante lo impredecible. Un gusto de tenerlos con nosotros. Soy Fernández Esquén Olga Sayuri y para hablar sobre el interesante y profundo cuento de Cera de César Vallejo tenemos la suerte de contar un invitado muy especial. Nos acompaña Mario Vargas Llosa, a quien nos dará su opinión sobre un tema muy importante en este cuento, la relación entre el azar y la condición humana. En Cera Vallejos nos muestra cómo las personas muchas veces no tienen control sobre lo que les sucede y cómo está puesto a llevar la situación, la tristeza o incluso la desesperación. Con la ayuda del doctor vamos a entender mejor cómo el autor usa esta historia para hablarnos sobre la vida, del destino y de las fabriciales que podemos ser frente a lo inesperado. Seguro esta entrevista nos ayudará a ver el cuento con otros ojos y reflexionar sobre lo que realmente quiso decir César Vallejo. Qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar sobre el cuento de Cera del gran autor César Vallejo. Me presento, primero que nada, soy el estudiante Sebastián Castillo Hernández. Y para empezar, señor Mario Vargas Llosa, queríamos preguntarle sobre nuestra tesis. ¿Cuál es su postura respecto a que en Cera de César Vallejo explora la relación entre el azar y la condición humana, argumentando que la búsqueda de control sobre lo incierto es una ilusión que revela la vulnerabilidad y la fragilidad de la existencia humana? Estoy completamente de acuerdo con su tesis. En mi opinión, Cera de César Vallejo explora efectivamente la relación entre el azar y la condición humana, y argumenta la búsqueda de control sobre lo incierto es una ilusión que revela la vulnerabilidad y la fragilidad de la existencia humana. El cuento muestra cómo los personajes intentan desesperadamente controlar su destino, pero al final están a merced del azar. Esto resalta la idea de que los seres humanos a veces puedan tener la sensación de estar en control. En última instancia, somos muy pequeños e indefensos frente al caos del universo. Muy clara su opinión, señor Mario Vargas Llosa.
Es fascinante cómo Vallejo nos invita a cuestionar esa necesidad tan humana de control en un mundo tan incierto. Quisiera proceder con la siguiente pregunta. En el cuento de Vallejo, que nos lleva a un lugar oscuro y lleno de vicios como los barrios y el juego, ¿cómo cree que este ambiente tan particular afecta la forma en que los personajes ven la suerte y el destino? ¿Y qué tanto influye este lugar en que Chale pierda al final su ilusión de tener todo bajo control? El ambiente oscuro y de vicio en el que se desarrolla el cuento juega un papel importante en la manera en que los personajes perciben la suerte y el destino. Este entorno influye en sus creencias y actitudes hacia el azar y también afecta su comportamiento y sus elecciones. Chale en particular se ve tentado por el juego y por la posibilidad de dominar la suerte, pero el entorno y la tensión que hay entre los jugadores también aumenta su paranoia y su obsesión por controlar el destino. Al final, esta combinación de factores le lleva a perder su ilusión de tener todo bajo control. Es increíble cómo el propio entorno potencia esa lucha por la suerte y hace que la caída de Chale sea aún más significativa, por así decirlo. Pasando con la siguiente pregunta que me gustaría hacerle es que el desconocido que aparece de repente en la sala de apuestas es muy importante en el cuento. ¿Qué cree que representa esta persona para Vallejo y cómo su llegada es clave para que Chale se enfrente inevitablemente a lo que no puede controlar en su propia vida? El desconocido en la sala de apuestas representa, en mi opinión, la representación del azar mismo, un elemento ineludible y aleatorio que se impone en la vida de Chale. Su llegada es clave, pues desafía la pretensión de Chale de controlar su destino y lo obliga a confrontar la realidad de que no tiene poder sobre lo que le va a suceder. Además, el desconocido se presenta de manera misteriosa y sorpresiva, lo que resalta aún más su carácter impredecible y el poder que tiene sobre la vida de Chale. Es impactante como la figura del desconocido entonces es esa realidad ineludible que nos confronta con nuestros propios límites. Realmente un punto de quiebre que no se puede evitar. Finalmente, si pensamos en cómo Chale talla con tanto cuidado esos dados de mármol, ¿qué nos dice este acto de hacer y manipular sobre nuestra propia obsesión por querer controlar lo que no se puede? Y cómo esto se parece a cuando creemos que la tecnología o nuestra habilidad pueden darnos un control que en realidad no tenemos sobre el caos. El acto de Chale tallando con tanto cuidado los dados de mármol refleja su obsesión por controlar lo incontrolable. Esta meticulosidad muestra su deseo de someter el azar a su voluntad, pero al mismo tiempo revela la futilidad de ese esfuerzo. Es una metáfora poderosa que ilustra nuestra tendencia humana a creer que podemos imponer nuestro orden en un universo que en última instancia es caótico y aleatorio. Además, como usted dijo, esto se parece mucho a cómo a veces depositamos fe en la tecnología o en nuestra habilidad para controlar eventos incontrolables. Señor Mario Vargas Llosa, le agradezco mucho por sus opiniones, estas respuestas tan lúcidas y profundas. Su análisis no solo valida nuestra tesis, sino que también expande nuestra comprensión sobre cómo Vallejo, a través de Cera, nos confronta con esa verdad universal de que la tensión entre nuestro deseo de control y lo ineludible fragilidad de la condición humana nos deja con una reflexión muy poderosa sobre los límites de nuestro propio poder. Por otro lado, si tuviera algún comentario que quisiera dar sobre esta entrevista o sobre el cuento de Cera de Vallejo, soy todo oídos. De nada, ha sido un placer participar en esta entrevista. Me alegra que mi opinión haya sido útil para ustedes y que les haya permitido ver el cuento y sus temáticas desde una perspectiva nueva. Es cierto que César Vallejo en su relato Cera nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la existencia humana y nuestra necesidad de creer que podemos controlar lo incontrolable. Creo que es importante recordar que aunque a veces sintamos que dominamos nuestros destinos, somos pequeños frente al azar y la incertidumbre de la vida. Muchas gracias por su tiempo. De nada, siempre es un placer conversar y compartir ideas. Me alegro de haber podido colaborar con ustedes. Con esto concluimos nuestro reportaje especial.
Soy Macalopo Núñez Alejandra del Rocío. Y en representación de mi equipo, quiero agradecer a la doctora por sus valiosas perspectivas sobre el cuento Cera de César Vallejo. Su análisis nos ha permitido adentrarnos en las complejidades de la obra y sobre todo nos ha brindado una profunda reflexión sobre la condición humana. Esa eterna danza entre el azar y la inciencia búsqueda del control. Su tiempo y sus ideas han sido sin duda un aporte invaluable para comprender mejor cómo la literatura nos ayuda a descifrar los misterios de nuestra propia existencia. En definitiva, Cera de César Vallejo es mucho más que un relato sobre el juego y el azar. Es una parábola sobre la lucha humana contra lo cultural. A través del personaje Charles, Vallejo nos muestra cómo la necesidad de controlar el destino nace del miedo, la precariedad y el deseo de estabilidad. Sin embargo, nos advierte que esa necesidad es solo una ilusión. La figura del conocido, la imitación, la marginal y el acto simbólico de tallar los dados revelan una profunda verdad. Por más habilidad o esfuerzo que pongamos, siempre habrá un margen de incertidumbre que escapa de nuestra voluntad. Vallejo no solo nos ofrece una solución, sino que también una invitación para reflexionar y mirar frente a nuestra vulnerabilidad. Aceptar que todo puede ser previsto o dominado y que tal vez allí, en la aceptación humilde, se encuentre la verdadera sabiduría del ser humano. Gracias.